Estamos a domingo 14 de febrero del año 2021 y en este día queremos pedir por todos nuestros hermanos y hermanas que nos han pedido oraciones. Queremos pedir por el eterno descanso de Celestino Liñana Guiñaga, por el eterno descanso de Manuel Guillermo Hernández Bustamante, por el eterno descanso de Arturo Aguilar Ortega, por el eterno descanso del Padre Benjamín Bravo, por el eterno descanso del Padre Genaro Sosa, misionero josefino. Quiero pedir por todas las víctimas del COVID-19, por la fortaleza y el consuelo de sus familiares. Quiero pedir también por la salud de los padres Darío, Urbano, José Luis, Guillermo, Tarcisio y por el hermano Moris, para que el Señor los bendiga y los fortalezca. Quiero pedir también por todos los que tienen COVID-19, para que el Señor los sane pronto. Quiero pedir también por Teresa Hernández Macías. Quiero pedir también por la salud de Teresa Zavala de Hernández. Quiero pedir también por todos los que tienen distintos padecimientos, para que el Señor los consuele y los alivie. Quiero pedir también por todas las personas que se encargan de los enfermos, sean familiares, vecinos, personas de salud, voluntarios, para que el Señor les dé la recompensa eterna. Quiero pedir también por todos nuestros hermanos que han sido secuestrados o desaparecidos, por los secuestrados para que pronto sean liberados y por los desaparecidos para que sean encontrados. Quiero pedir también por todos los que son víctimas de la trata de personas, para que con su poder Dios Padre los libere de quienes los oprimen. Quiero también pedir por la salud de Javier Piñeira Canseco, por la salud de Daniel Vázquez Medel, por la salud de Segundo González Pino y por la salud de Carlitos López Marañón. Y cantamos. Tu amor está cambiando mi vida. Tu amor me ha devuelto la fe. Y ese amor tan hermoso y divino me ha traído la calma, me ha inundado de paz. Tu humildad me ha mostrado el camino. Crees en mí más de lo que yo en ti. Y a pesar que a diario te fallo, me reafirmas, te amo, por eso te escogí. Gracias por tu amor, he vuelto a la vida. Gracias por tu amor, hoy vivo feliz. Gracias mi Jesús, eres el camino. Gracias mi Jesús, eres mi verdad. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros.
este día en que celebramos y recordamos que Cristo ha vencido el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasados por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Oremos. Vamos a pedir en este día por todos nuestros hermanos que nos han pedido oraciones, por todos los que dijimos al inicio de esta misa. También pedimos por la salud del Padre Miguel López y por la salud de Miguel Cabrera. Pedimos también por todos los que nos piden oraciones y por todos aquellos que vivirán con nosotros esta celebración. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas, o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten con gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. De la primera carta del apóstol San Pablo
a los corintios: hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estas lecturas que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro de Levítico. Y en el libro de Levítico, recordemos que Levítico es para los de la tribu de Leví, que es una tribu sacerdotal. Y recordemos también cómo estos que acompañan a los sacerdotes, los levitas, es interesante ver cómo hay una ley acerca de la lepra. No es que el sacerdote fuera un especialista en la lepra, sino que el libro del Levítico le daba ciertas pautas para identificar la enfermedad. El sacerdote no era un médico, el sacerdote no iba a curar al enfermo, el sacerdote tenía que cuidar de la comunidad para que la comunidad no se contagiara. Era entre una, vamos a decir, como una norma de higiene o de limpieza para la comunidad, para que no se contagiaran, pero también tenía como un cierto carácter de que algo en esa persona estaba mal. Y después vamos a ver cómo esta lepra se va a convertir como en causa de que Dios castiga a las personas con la lepra porque han hecho algún pecado. Pero esta es una mentalidad que se va metiendo. Pero originalmente el sacerdote tenía que cuidar de la comunidad y por eso tenía que apartar a esos que estaban leprosos. Y vemos que es algo muy duro. Dice que tienen que andar con la ropa desaliñada, es decir, una ropa fea y descubierta la cabeza y gritando: soy impuro. Eso pues los marginaba de la comunidad y hacía que ellos mismos se sintieran marginados. Entonces no solamente era llevar una enfermedad, sino dos actitudes difíciles de asimilar: la enfermedad por sí misma y el autoexiliarse de la comunidad, y aparte de sufrir el desprecio. Eran cosas así muy, muy, muy duras de llevar. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 31 nosotros decíamos: perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa.
Dichoso aquel en quien Dios no encuentra ni delito ni engaño. ¿De qué depende de que uno esté, vamos a decir, puro, en el sentido de que el Señor no encuentre ni delito ni engaño? Pues en que uno esté apegado a su palabra, en que uno esté apegado a su voluntad, en que uno trate de hacer el querer de Dios. Y cuando uno sintoniza en ese querer de Dios, cuando uno sintoniza en esa voluntad divina, pues no puede hacer daño. Y por eso el pecado pues no va a entrar en él. ¿Por qué? Porque no va a elegir cosas que le hagan daño al prójimo, ni que le hagan daño a él mismo. Y por eso no es porque el hombre sea santo, justo o puro, sino porque el hombre entra en esa misma dinámica de Dios, que es la santidad. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Y cuando uno peca, porque ya veíamos el primer párrafo, es dichoso aquel en que no encuentra delito o engaño o pecado. Pero cuando uno peca, si uno confiesa el pecado, si uno reconoce la falta delante de Dios, el Señor perdona. Y el tercer párrafo dice: alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. ¿Por qué? Porque en el Señor se halla la alegría, en el Señor se halla nuestra paz, en el Señor se halla nuestro mejor canto. Esto con el Salmo número 31. Con la segunda lectura de la carta de San Pablo a los fieles de Corinto, San Pablo les va a decir: todo lo que ustedes hagan, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que los judíos tenían alimentos puros e impuros, ¿verdad? Tenían cosas que eran permitidas y cosas que no eran permitidas. Cuando ellos pasan de ser judíos, de las prácticas judías a las prácticas cristianas, pues hay cosas que van a tener ya no como impuras, sino van a ver que Dios todo lo ha creado puro, como yo ya comentaba los Hechos de los Apóstoles hace unos días atrás, ¿verdad? Cuando Pedro ve esa imagen de un gran mantel que baja del cielo con toda clase de animales, y que se oye que dice: Pedro, mata y come. Pedro dice: no voy a comer algo impuro, nunca ha entrado algo impuro en mi boca. Y esa voz del cielo que le dice: no llames impuro lo que Dios ha creado puro. Y con esto declaraba puros todos los alimentos. Entonces, cuando se tiene en cuenta que todo lo que viene de Dios es bueno, pues sea que comamos, sea que bebamos, sea que hagamos cualquier cosa, todo por la gloria de Dios. Y cuando uno hace las cosas por la gloria de Dios, no puede pecar. Cuando uno hace las cosas por la gloria de Dios, está en sintonía con Él. No del motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. ¿Y cómo no se va a dar escándalo? En el sentido de que si uno tiene una actitud cristiana, una actitud de caridad, una actitud de bondad, no va a ofender a nadie. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés. Pablo, como decimos popularmente en México, no es que sea barbero, es decir, no es que sea lisonjero, no es que le haga, como decimos, como que finja ante una persona y otra para quedar bien con todos. Pablo, si dice procuro dar gusto a todos, es con la bondad del cristiano, es con la bondad propia de aquel que ha encontrado a Cristo, y con eso pues agrada a todas las personas. Y por eso dice, y no es porque Pablo sea altanero, sino porque Pablo ha tenido los sentimientos de Cristo en él, que un padre nos decía que el corazón de Pablo late el corazón de Cristo. Por eso dice Pablo
Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Esto con la segunda lectura. Y finalmente con el Evangelio vemos este pasaje de la Escritura que nos ofrece San Marcos. En el Evangelio se acerca un leproso para suplicarle de rodillas a Jesús: si tú quieres, puedes curarme. La primera cosa que hace el leproso, entre comillas mal, es acercarse a Jesús. Porque ya veíamos con el Levítico que tenían que estar lejos, que tenían que gritar que eran impuros. Pero este se acerca a Jesús y se pone de rodillas. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó. Aquí ahora el que hace algo mal, entre comillas, es Jesús. ¿Por qué? Porque lo toca. A un leproso no se le podía tocar. ¿Por qué? Porque se suponía que estaba impuro. Y si estaba impuro, pues tocarlo también era poder tomar también esa impureza. Y estar sujeto también pues a que fuera observado, a que tuviera como una especie de cuarentena, lejos de la comunidad. Pero Jesús lo toca y le dice: sí quiero, sana. Porque aquí se invierten las cosas. No es que Jesús vaya a quedar, vamos a decir, pegado con la lepra pegada, sino más bien Jesús, tocando al leproso, quiere darle la salud, quiere limpiarlo de su impureza, quiere lavarlo de su inmundicia. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Y al despedirlo, Jesús le dice con severidad, le dice fuertemente: no se lo cuentes a nadie. Pero aunque no se lo vaya a contar a nadie, esto que hace Jesús va a ser importante, porque va a hacer referencia a lo que dice el libro de Levítico. Pero para que conste que ya está limpio, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley de Moisés. Porque el sacerdote era el que podía decir: ¿está leproso?, cuando adquiría la enfermedad, o ya no está leproso, cuando estaba ya limpio y podía otra vez insertarse en la comunidad. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de Levítico vemos esta ley de la lepra, o respecto a la lepra que tiene el libro de Levítico. Cómo el sacerdote logra identificar pues esas manchas blancas y brillosas que tiene como lepra, y cómo le ponen al leproso que diga: estoy impuro, con la cabeza descubierta, con los vestidos deshilachados. Y yo les decía pues que era, pues digamos, ya triple vergüenza, ¿verdad? El decir que estaba impuro, el saberse apartado de la comunidad, y él mismo autoexiliarse con eso que decía. Quizá hoy no tengamos la lepra, ¿verdad? Pero de repente, como a veces nosotros, por diferencias ideológicas, ¿verdad?, que algunos son de centro, que algunos son de derecha, que algunos son de izquierda, y de repente nos separamos. Y como decimos: yo no me junto con ese porque ese es de izquierda, o yo no me junto con ese porque es derecha, o yo no me junto con ese porque tiene tales o cuales creencias, porque es católico, porque no es católico, porque se viste de tal forma o porque se viste de tal otra, porque de repente tiene ciertas preferencias sexuales o porque no las tiene, y de repente como que empezamos a dividirnos. Y quisiéramos que fueran gritando como estos: soy impuro. Y quisiéramos que estuvieran apartados de la comunidad. Pero son como nosotros. Son iguales. Porque no hay quien tenga una ideología. No hay quien tenga que no tenga una preferencia. No hay quien no tenga una forma de ser. No hay quien no tenga algún error en su pasado. Y por eso tenemos que ser, como dice el Papa Francisco, incluyentes.
¿verdad? Tenemos que ser empáticos, ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Porque si no es muy fácil decir, pues yo no me junto con ese porque ese es tal y de tal forma. Todos tenemos nuestra forma. La cosa es que tratemos de empatizar, tratemos de no excluir, porque hay muchos nuevos leprosos, ¿verdad? Por su color, por su religión, por su ideología, por sus preferencias sexuales, por tantas cosas. Y por eso es importante que nosotros acojamos, que nosotros tengamos la ternura del Padre para recibir a todos nuestros hermanos y no dejar a nadie fuera. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 31 nosotros decíamos: perdona, Señor, nuestros pecados. Y decíamos: dichoso aquel en que el Señor no encuentra pecado. Creo que es importante la conversión. Cuando uno empieza a convertirse, cuando uno empieza a tomar las riendas de su vida y cuando uno empieza a tomar decisiones buenas, pues siente que está bien con Dios, y siente alegría, y siente paz, y siente consuelo, y esto es hermoso, y hay que seguir este camino. Pero si a veces, como dice el Salmo 31, hemos pecado, pues hay que decirle: Señor, como dicen en Chile, la embarré o la regué, como decimos aquí, o hice malas cosas, perdóname. Tener esa humildad de corazón para que nosotros volvamos otra vez a estar en armonía con Dios. Y si tenemos esta armonía con Dios, como dice el Salmo 31 en su último versito que leímos, pues vamos a darle al Señor el mejor de nuestros cantos. Esto con el Salmo 31. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, esto que dice: todo lo que hagan ustedes, sea comer, beber o cualquier otra cosa, háganlo por la gloria de Dios. Porque a veces hay gente que no hace las cosas, o vemos gente que no hacemos las cosas por la gloria de Dios. Cuando a veces queremos comer, beber o hacer otras cosas y no tenemos en cuenta nuestra salud, no tenemos en cuenta la necesidad del otro, no tenemos en cuenta las cosas que estamos haciendo mal o si estamos dando un mal ejemplo, ¿verdad? Yo de repente veo, por ejemplo, en algunos lugares en donde hay gente que se droga y no le importa si pasan niños, no le importa si pasan gente pequeña, gente inocente, o gente que se emborracha, ¿verdad? En fiestas a veces familiares y que hacen un escándalo, ¿verdad? Y no le importa, ¿verdad? Si de repente, como se dice, pues deja el desastre ahí, dando un mal ejemplo, diciendo malas palabras, haciendo que se peleen, haciendo que hay gente que se maten a veces. Y todo hay que hacerlo por la gloria de Dios. Tener en cuenta que si vamos a hacer cualquier cosa, tener en cuenta que somos cristianos y que vamos a hacerlo todo por la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos. Porque la bebida no es mala, el alimento no es malo, hacer cualquier cosa no es malo. Pero sí es malo cuando entra en que podemos dañar al otro o dañarnos a nosotros mismos. Y por eso también es importante lo que dice aquí San Pablo. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo. Hay una frase que dice: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Cuando uno es cristiano y tiene actitudes cristianas, generalmente cae bien, a menos que haya gente que le guste el mal, a menos que haya gente que sea como anticristiana y que de repente la bondad la tache como mala, las buenas acciones las tache como hipócritas. Entonces sí, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero generalmente alguien que es bueno, alguien que es justo, alguien que es honrado, alguien que es amable, alguien que tiene para caridad y atención hacia el que sufre, le cae bien a todos. No hay a quien no le caiga bien. Y esas son actitudes cristianas. Y eso es lo que tenemos nosotros que reflejar como cristianas y cristianos en este tiempo. Finalmente, con el Evangelio, yo les decía que de parte del leproso hay este acercamiento hacia Jesús. En teoría no se tenía que acercar, pero se acerca. ¿Y por qué se acerca? Porque sabe que Jesús puede hacer algo por él.
si tú quieres, puedes curarme. Esa es la frase que dice el leproso. Y Jesús extiende la mano y lo toca y le dice, sí quiero. Yo alguna vez que he compartido con ustedes este evangelio, yo les digo que Jesús no tiene asco de nuestra naturaleza. Y ustedes me dirán, ¿a poco no, Padre? Y yo les diría no. Porque siendo Dios, se hace hombre y toma nuestra naturaleza humana. Ahí vemos la empatía de Jesús para con nosotros. Ahí vemos cómo Jesús no solamente es empático, sino que Él se hace uno de nosotros. Toma nuestras debilidades, toma nuestra fragilidad humana, toma las cosas que nosotros tenemos como humanos, pero las lleva al plano divino. Y por eso es bien importante que nosotros también tengamos en cuenta esto para nuestra vida. Porque Jesús quiere tocarnos. Y a veces, ¿qué pasa? A veces nosotros no queremos ir a confesarnos, o no queremos acercarnos a la iglesia, o no queremos hacer una oración, o no queremos hacer algo que nos ponga en contacto con Dios porque decimos, es que yo soy impuro, es que yo soy un tal por cual, es que yo soy un hijo de la fregada, como decimos aquí en México. Pero la cosa no es eso, la cosa no es echarse tierra. Si nosotros nos acercamos a Jesús, aunque tengamos nuestra inmundicia, aunque tengamos nuestras fallas, aunque tengamos las cosas que nos ensucian el alma, si nosotros le decimos al Señor de todo corazón, Señor, si tú quieres puedes curarme, Él nos va a curar, Él nos va a sanar, Él nos va a perdonar, como decía el Salmo 31, como hizo Jesús con este leproso. Porque Jesús hace en este leproso dos cosas. Una, lo limpia externamente, y otra parte va a limpiarlo también, va a limpiar su imagen para que la gente no siga pensando que Dios lo ha maldecido, sino que sienta en el toque de Jesús, en el toque de esa mano, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión del Señor. Los invito a que hagamos nuestra profesión de fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Como intenciones le ofrecemos a Dios todo lo que nosotros hemos presentado al inicio de esta celebración. Cantamos el canto de ofertorio. Después de preparar la tierra y de sembrar, se ha recogido el trigo bajo el sol otoñal. Ha sido necesario blancar y nacer. El trabajo del hombre ha hecho este pan. Es este pan que presentamos hoy, el pan de nuestra vida, el pan de nuestro amor, el pan de nuestra tierra, del gozo y del dolor. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor. Faltando el vino en las bodas de Caná, tu madre se te acerca y te lo hace saber. Los sobres llenen de agua y háganlo probar. Necesario es el vino para celebrar. Es este vino que presentamos hoy. Es vino de amistad y de fraternidad. Es vino que será la sangre de Jesús. Nuestro esfuerzo es hacer nuestro mundo mejor.
Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierte en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque creaste al universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Como hermanos cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, repitamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
Ave María Purísima, San José Esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.